Los susurros del bosque. Invasión Kragal. Satoki Futu. Capítulo 6. La noche del enjambre. La idea de que habían escapado del bosque no pudo ser más engañosa. Aunque los primeros destellos del amanecer asomaron entre las copas de los árboles, era evidente que la noche seguía cobrándose su tributo en la espesura. El grupo, extenuado y con la adrenalina a flor de piel, se encontraba todavía a medio camino de la salida cuando volvió a oírse el zumbido, esta vez más intenso, atravesando el aire como una ráfaga eléctrica. «No deberíamos habernos detenido», susurró David, llevándose una mano al costado, donde sentía una punzada de dolor al respirar. «Pero no podemos seguir sin un mínimo respiro», replicó Alba jadeando. Mantenía la linterna encendida contra su pecho, como si fuera un amuleto. Estaban reunidos en torno a un tronco caído que les servía de refugio improvisado. Habían corrido sin parar después del primer encuentro con la criatura insectoide, convencidos de que una vez se alejaran lo bastante, la amenaza disminuiría. Sin embargo, el corazón les dio un vuelco al escuchar aquellos zumbidos que parecían envolver el bosque entero. No se trataba de una sola fuente, venían de múltiples direcciones, a veces superponiéndose en ecos breves, otras resonando a una frecuencia más grave que les hacía temblar los huesos. ¿Creen que haya más como lo que vimos?, preguntó Lucía con un hilo de voz. «No lo sé», susurró Marcos, «pero ese sonido parece un idioma. Es como si estuvieran llamándose entre ellos». La mera idea de que hubiera varias criaturas coordinadas era devastadora. Pablo se incorporó, con la frente perlada de sudor, y apuntó su linterna hacia la maleza. El haz de luz rebotó sobre ramas retorcidas y hojas secas, sin revelar nada. Sin embargo, el zumbido se hizo más potente. De pronto, sintieron crujidos por la derecha y luego un ligero parpadeo de sombras a la izquierda. La penumbra se volvió su enemiga, deformando cualquier bulto en la distancia. «Tenemos que movernos», dijo Alba, apremiante. «Si nos quedamos aquí, nos rodearán». «¿Pero hacia dónde?», cuestionó Pablo, con una mueca de desesperación. Antes de que obtuviera respuesta, un chasquido surgió a pocos metros. Lucía lanzó un grito corto y enfocó la linterna justo a tiempo para vislumbrar algo que se deslizaba entre los arbustos, arrastrando extremidades angulosas con velocidad imposible. Era otra de esas formas insectoides, una cabeza huesuda coronada por 2 o 3 antenas segmentadas, acompañada de un torso parecido al de un insecto gigante. Duró apenas un parpadeo. Luego, la criatura se perdió en un zumbido agudo que, acto seguido, se multiplicó en múltiples direcciones. Encuentro con los Kragal. El caos estalló. De la oscuridad emergieron siluetas similares, moviéndose con sincronía. Un golpe seco a la izquierda hizo que David cayera de espaldas, mientras sentía un latigazo de una de esas patas que rozó su brazo. Marcos lanzó una exclamación y dirigió la linterna hacia el agresor. Un ser con el tórax arqueado y mandíbulas que se abrían y cerraban a toda velocidad, emitiendo un chasquido rítmico. Alba logró tirar de David, alejándolo un par de metros, mientras Lucía y Pablo encendían frenéticamente sus linternas para espantar a las criaturas. A cada haz de luz, las figuras insectoides se apartaban o rodeaban el perímetro, dejando claro que no se acercaban al azar, sino en formación. Sus movimientos parecían guiados por los zumbidos, como si se enviaran órdenes que resonaban en el bosque. Al menos 4 o 5 aparecían y desaparecían entre los árboles, y el grupo de jóvenes podía sentir sus presencias cambiando de posición con rapidez inhumana. «¡Agáchense!», gritó Pablo, al advertir un destello de ojos rojos que se abalanzaba desde arriba. Aquella criatura saltó desde la rama de un árbol, planeando con unas membranas finas que a la luz de la linterna se veían traslúcidas. Cayó a escasa distancia de Marcos, quien rodó por el suelo para esquivarla. El golpe de las patas contra la tierra levantó polvo, y un siseo escalofriante llenó el aire. Desde la maleza, otros 2 Kragal se adelantaron, moviéndose en semicírculo para acorralar al grupo. «¡Formación! ¡Se mueven en formación!», susurró Alba con la voz quebrada, notando que no eran meros depredadores, sino una especie con clara estrategia de caza. Para colmo, uno de los insectoides cargó contra Lucía, que apenas tuvo tiempo de arrojarse a un lado. La linterna se le resbaló de las manos, rodando hasta chocar contra un tronco.
En la penumbra se oyeron gritos mezclados, a la par que las antenas y patas de los kragal batían el suelo con un sonido seco e irregular. David intentó ayudarla, blandiendo una rama a modo de arma, pero otra criatura lo empujó con brutalidad, rasgándole la chaqueta y arañándole el hombro. Cayó de rodillas, sollozando del dolor y la impresión. ¡Ayuda!, exclamó David, sintiendo cómo el líquido caliente de la sangre empezaba a resbalarle por el brazo. Marcos se lanzó hacia él, agarrando la linterna que aún conservaba y apuntando a la cabeza de la bestia. El súbito destello pareció desorientarla un segundo, tiempo que aprovechó para alzar a David y apartarlo de las mandíbulas que se abrían y cerraban con frenesí. El insecto, recuperado del impacto lumínico, soltó un chirrido agudo antes de retroceder. No muy lejos de allí, una de las criaturas golpeó a Pablo en la pierna, haciéndolo caer de bruces. Sintió un dolor punzante, como si unas pinzas filosas se hubieran clavado brevemente en su muslo. Aturdido, forcejeó para despegarse de ese agarre, pateando a ciegas hasta que, de pronto, notó que la presión cedía. Alba corrió hacia él, en un intento desesperado de sacarlo de la línea de ataque, y justo entonces volvió a alzarse aquel zumbido multiplicado. Era como un coro alienígena que cortaba la respiración, reverberando en la maleza y perforando los nervios de los adolescentes. La huida desesperada. Bastó un intercambio de miradas para que todos entendieran que, si se quedaban, los kragal terminarían por superarlos con su número y astucia. Las linternas caían al suelo y parpadeaban entre pisotones, sin que hubiera esperanza de alumbrar un camino claro. El único atisbo de salvación residía en correr, dispersarse si hiciera falta, pero huir de la zona donde los insectoides eran mayoría. ¡Corran hacia el claro!, gritó Alba con un hilo de voz, imaginando que con algo de suerte, la vegetación menos densa podía darles ventaja para escapar. Sin cuestionarse, Lucía y David se impulsaron primero, pese a la herida en el hombro de él. A medida que corrían, tropezaban con raíces y arbustos. El pánico convertía cada metro en una carrera frenética, donde la oscuridad jugaba a su favor y en contra. Se sentían ciegos y al mismo tiempo protegidos por las sombras, con la esperanza de que las criaturas tampoco pudieran verlos con claridad. Oían a sus espaldas los zumbidos combinados con crujidos de ramas rotas y de tanto en tanto un siseo que indicaba que los kragal no pensaban rendirse. Más atrás, Marcos ayudaba a un aturdido Pablo que cojeaba por la herida de la pierna, intentando no rezagarse demasiado. La linterna se tambaleaba en la mano de Marcos, iluminando fugazmente la silueta de un kragal que le seguía los pasos, moviendo sus patas con una agilidad aterradora. Alba quedó en medio de ambos grupos, indecisa entre ayudar a Lucía y David o volver a por Marcos y Pablo. El sentido común la llevó a girarse un instante. Si esos dos quedaban atrás, sería su fin. ¡Vamos, no paren!, gritó en su dirección con la voz rasgándosele en la garganta. Pablo se impulsó con todas sus fuerzas, apretando los dientes para ignorar el dolor. A pocos metros, Marcos sentía que una helada corriente de aire le rozaba la nuca, como si las antenas o mandíbulas del insectoide pudieran alcanzarlo de un momento a otro. Un zumbido grave le perforó los oídos, y por un instante pensó que iban a atraparlos. Sin embargo, la criatura se detuvo a medio paso, quizá disuadida por el haz inestable de la linterna, o tal vez conteniendo la embestida a la espera de refuerzos. Fue una suerte para Marcos y Pablo que aquella bestia dudara, pues les concedió un segundo de ventaja para adentrarse en la maleza en dirección a Alba. Al verlos llegar, Alba sintió un alivio momentáneo, pero supo de inmediato que no podían detenerse. Las demás criaturas ya se habían reagrupado, como lo atestiguaban los crujidos intensos y zumbidos que rodeaban el entorno. Una vez reunidos, el trío emprendió carrera ciega, siguiendo las voces lejanas de David y Lucía, quienes gritaban los nombres de sus amigos, sin atreverse a mirar atrás. El bosque, a esas horas, se convertía en un laberinto de sombras, con árboles que parecían cerrarse y maleza enredada que dificultaba cada paso. A ratos, solo se guiaban por destellos de luna que se filtraban entre las copas, o por algún resplandor de linterna que alumbraba fugazmente las siluetas de las ramas. ¡Por aquí! Oía Alba la voz de Lucía, aunque no estaba segura de la dirección exacta.
En el lapso de un par de minutos, se produjo una dispersión terrible. Lucía y David avanzaron en línea recta, en tanto que Alba, Marcos y Pablo se desviaron sin querer por un sendero que parecía más abierto. Las criaturas, conscientes del desorden, se repartieron en grupos, moviéndose con la misma sincronía que un enjambre. Uno de los Kragal, mucho más rápido, se abalanzó contra David para cortarle el paso, obligándolo a soltar un alarido mientras alzaba la linterna en gesto defensivo. Lucía se quedó paralizada un instante, sin saber si correr o ayudarlo, hasta que advirtió otro ser aproximándose por la retaguardia. Con el pulso a 1000, estiró el brazo y tiró de David, consiguiendo que ambos se zafaran justo a tiempo antes de adentrarse entre unos matorrales espesos. Entretanto, Alba, Marcos y Pablo continuaban corriendo sin rumbo claro, con la vista clavada en un punto imaginario. Pablo tropezó 2 veces, aullando de dolor, pero Marcos y Alba lo levantaron, casi arrastrándolo. Oían cercanos los zumbidos y chasquidos, pero las bestias no terminaban de atraparlos, como si jugaran al gato y al ratón, o esperasen un momento propicio para asestar el golpe definitivo. De pronto, un soplo de aire fresco y el sonido de agua los desconcertó. Salieron a una zona menos densa donde un pequeño riachuelo surcaba el terreno. Quizá por la humedad, la vegetación estaba más dispersa y se distinguía la luna reflejándose en la corriente. Con un esfuerzo supremo, cruzaron entre las rocas, mientras un par de linternas parpadeaban casi sin batería. ¡Ayuda! Alcanzaron a oír en la distancia una voz que posiblemente fuera la de Lucía. El grito resonó con eco, sin que pudieran ubicar su origen exacto. Pablo quiso responder, pero el dolor le impidió alzar la voz más allá de un débil quejido. Alba puso una mano en su boca, con la mirada anegada. Sabía que si trataban de ir tras Lucía y David, podían quedar atrapados en medio de la emboscada. No tenían otra opción que seguir adelante, con la precaria esperanza de salir del corazón del bosque y hallar un refugio o una vía de escape más abierta. Mientras corrían, un último vistazo hacia atrás les mostró 2 siluetas insectoides acercándose a la orilla, con antenas agitadas y ojos fosforescentes que examinaban el entorno. Fue la confirmación de que la astucia de los Kragal no era una exageración. Estaban coordinados, acorralando a la presa, y el terreno jugaba a su favor. Alba volvió el rostro al frente, conteniendo un sollozo. Tenían que sobrevivir. Seguirían hasta caer rendidos, si era necesario, en tanto no quedaran atrapados por esas criaturas que rugían a través de zumbidos escalofriantes. Por su parte, Lucía y David, separados del grupo, vagaban entre zarzas y ramas caídas, sin una linterna que les diera claridad. A cada paso que daban, tropezaban con raíces y golpes de vegetación espinosa. El hombro herido de David sangraba cada vez más, y Lucía apenas podía guiarlo con la luz del teléfono, que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Nadie sabía cuándo volverían a reunirse, o si, en la oscuridad de ese bosque, la noche del enjambre terminaría por tragarlos uno a uno. Las criaturas seguían en formación, sin prisa, comunicándose con zumbidos que se intensificaban al encontrar nuevos rastros de los adolescentes. Por cada recodo que cruzaban los chicos, los Kragal se adelantaban en grupos de 2 o 3, evaluando la proximidad de la presa. No parecían meros animales cazando al azar. Eran una fuerza invasora que se movía con precisión, como si cada paso estuviera planeado. En aquella penumbra, los golpes de luz de las linternas apenas servían para revelar el horror, no para ahuyentarlo. De este modo, la noche se erigió en escenario de gritos ahogados, sangre manchando ropas, linternas rodando por el barro y zumbidos que mantenían el corazón de todos en vilo. Las distancias se alargaban en la oscuridad infinita, y cada uno luchaba contra el terror puro de toparse de frente con esos ojos rojos y esa anatomía antinatural. La única certeza era que, si querían salir con vida, debían correr y buscar a tientas algún resquicio de esperanza. Tal vez el alba les ofreciera una tregua, tal vez no. Lo único claro era que la noche del enjambre había llegado, y los Kragal no soltarían a su presa con facilidad.